Bueno, en este segundo vídeo del tema 6 vamos a estudiar la función de relación en las plantas. Las plantas, al igual que otros seres vivos, son capaces de detectar y responder a estímulos mediante respuestas. Esto lo consiguen gracias a la presencia de receptores y mecanismos de respuesta a través de lo que conocemos como hormonas vegetales, que generalmente dan lugar a una respuesta, a un movimiento. Es cierto que las plantas, la relación no se da de una forma tan rápida, a lo mejor como en el reino animal, o incluso como en el reino protoctista. Pero eso no quita de que las plantas sean capaces de detectar estímulos, que son capaces de hacerlo, y elaborar respuestas acordes a esos estímulos para relacionarse de manera que le permitan la supervivencia en el medio. Bien, lo primero que vamos a ver son las hormonas vegetales, también conocidas como fitohormonas, que no son más que sustancias químicas producidas en pequeñas cantidades y solo por algunas células de la planta que son células especializadas. Es decir, que tienen una función muy parecida a las que tienen las hormonas animales que os pueden sonar un poco más. Las hormonas llegan a los diferentes tejidos usando los vasos conductores o por difusión. Es decir, si tienen que recorrer largas distancias, por ejemplo, si es una hormona que se produce en las hojas y tiene que llegar a la raíz, pues seguramente vaya o viaje por vasos conductores, por ese xilema y floema. O, por ejemplo, si el mecanismo de acción está cerca de donde se ha producido esa hormona, pues a lo mejor puede transportarse por difusión, es decir, atravesando células y membranas. En sus dianas, las hormonas vegetales producen cambios fisiológicos como el crecimiento, la germinación de la semilla o la caída de las hojas. Algunos ejemplos de hormonas vegetales, no vamos a verlos todos, pero bueno, algunos de los más importantes, pues por ejemplo están las auxinas, que se producen en las zonas meristemáticas, ¿vale? En aquellas zonas donde había células madre que estaban continuamente dividiéndose y permitían dar lugar a nuevos órganos de la planta. Bueno, pues las auxinas tienen la capacidad de estimular el crecimiento en longitud y en grosor del tallo. No solo del tallo, sino también de hojas y raíces, pero principalmente del tallo. El etileno es una hormona bastante curiosa porque es una hormona que está en estado gaseoso y es producida principalmente en las hojas. Estimula la senescencia de las flores, que significa el marchitamiento de las flores, la caída de las hojas y la maduración de los frutos. Y el tercer ejemplo es el ácido abscísico, también conocido como ABA, producido fundamentalmente en semillas, tallos y hojas. En este caso, el ácido abscísico se encarga de inhibir la germinación de la semilla y la apertura de los estomas. Claro, yo aquí os he puesto algunos ejemplos de funciones de estas hormonas, pero la auxina tiene muchas más funciones, al igual que el etileno y al igual que el ABA. Es decir, que una misma hormona puede generar diferentes respuestas en diferentes sitios de la planta. La combinación de diferentes hormonas pues permite dar respuestas muy elaboradas y concretas y precisas. Bien, vamos a fijarnos ahora, una vez que actúan las hormonas, vamos a fijarnos en qué tipo de respuestas tienen lugar. Y vamos a empezar analizando los tropismos, que son una serie de movimientos que hace la planta asociados a su crecimiento. Es importante que tengáis en cuenta que los tropismos son respuestas permanentes, irreversibles, en forma de crecimiento direccional de un órgano de la planta en una misma dirección. Es decir, el crecimiento de la raíz hacia un sitio, el tallo o las hojas, ¿vale? Y siempre es irreversible. Si el movimiento es de aproximación hacia el estímulo, estamos hablando de un tropismo positivo. Y si se aleja del mismo, estamos hablando de un tropismo negativo. Así existe, como ya hemos visto en otras ocasiones, el fototropismo, que es el crecimiento de la planta en respuesta a la luz. Será fototropismo positivo si crece hacia la luz. Es el caso, por ejemplo, de los tallos, que siempre crecen hacia donde está la luz. Mientras que será fototropismo negativo en el caso de que se aleje del estímulo. Es lo que ocurre justamente con las raíces, que tienen fototropismo negativo, es decir, que crecen hacia donde hay más oscuridad. Entre comillas, es como que huyen de la luz. El geotropismo
es o se produce cuando el estímulo que dirige el crecimiento es la gravedad. Las raíces tienen geotropismo positivo, es decir, crecen a favor de la fuerza de la gravedad, porque la fuerza de la gravedad siempre va hacia el centro de la Tierra, pues hacia ahí es donde tienden a crecer las raíces, que tendrían geotropismo positivo. En cambio, los tallos, ahora en este caso, tienen geotropismo negativo, porque crecen en contra de la fuerza de la gravedad. Y eso es porque siempre van buscando zonas altas que les permitan pues, un acceso a mayor cantidad de luz. Aquí hay ejemplos con imágenes del fototropismo, en el cual el estímulo es la luz y los tallos tienen fototropismo positivo porque crecen hacia arriba, hacia donde está la luz, como vemos aquí, y las raíces tienen fototropismo negativo. En el geotropismo los papeles se invierten, ya que el positivo, el geotropismo positivo, es de las raíces, que si plantamos una planta en horizontal, las raíces se van a acabar curvando y van a ir hacia abajo. Mientras que el tallo se va a doblar y va a ir hacia arriba, en contra de la fuerza de la gravedad. Bien, existen en las plantas otro tipo de movimientos que se conocen como nastias. Lo que ocurre es que se diferencian de los tropismos en que son movimientos muy rápidos dentro, evidentemente, de la velocidad que tienen las plantas y además son reversibles. Estos movimientos se pueden dar en ciertos órganos de la planta en respuesta a un estímulo. Las nastias no dependen de la dirección del estímulo. Es decir, no ocurre como con el sol, que si está arriba, pues digamos que el movimiento va a ser digamos que fijo y continuado en una misma dirección, sino que la dirección puede ir cambiando. Y además, las nastias ya os digo que son independientes de dicha dirección del estímulo. Bien, las nastias están reguladas por cambios, generalmente, en la turgencia de las células, que varían su volumen a través de la entrada o salida de agua. O sea que vamos a empezar a entrever ahí que la ósmosis tendrá algo que ver. Pues bien, dentro de las nastias existen muchos tipos y aquí os he traído dos ejemplos. El primero son las sismonastias, que se producen como respuesta a un contacto. Es una respuesta bastante rara en las plantas, pero por ejemplo las hojas de una mimosa, pues al contacto incluso con el viento, o con el contacto con algún animal, o incluso si la tocamos con el dedo, las hojas tienden a cerrarse rápidamente, a una velocidad que para la planta es muy elevada. Parece ser, o se cree, que esta respuesta es o busca despistar a herbívoros que se alimentan de estas plantas, porque al plegarse parecen o dan a entender esas hojas a los animales que están marchitas y por tanto no son nutritivas. Aquí os he incluido abajo un enlace que si copiáis en vuestra barra del navegador web, pues podéis ver el movimiento de esta mimosa, esa sismonastia. Después también, por ejemplo, existen las fotonastias, que básicamente es un movimiento en respuesta a un estímulo luminoso, es decir, a la luz. Como ejemplo, bueno, pues el caso de los girasoles, que van rotando siempre hacia donde se encuentra el sol para pues, favorecer una mayor tasa fotosintética. Pero existen también otros tipos de nastias, como por ejemplo las termonastias, que se originan como consecuencia de los cambios de temperatura. Por ejemplo, la apertura de los tulipanos se produce cuando aumenta la temperatura por encima de una temperatura umbral, de una temperatura concreta. E incluso las hidronastias, que son movimientos de respuesta a la humedad. Por ejemplo, la apertura de los esporangios de los helechos, pues cuando la humedad es muy elevada. Bien, otra respuesta bastante especial de las plantas es la floración. La floración es una respuesta, es decir, el desarrollo de la flor con toda su estructura, es una respuesta a un estímulo luminoso. Pero no a la intensidad en este caso, sino al fotoperíodo, es decir, a las horas de luz y de oscuridad que recibe la planta, o dicho de otra forma, a la duración del día y de la noche. Y así, de forma muy general, se observan tres tipos de respuestas en las plantas. Hay plantas que se conocen como plantas de día largo, que florecen en verano, cuando el día presenta una duración mayor a 15 horas, como por ejemplo es el caso del lirio. Después existen otras plantas que se les conoce como plantas de día corto, que florecen en primavera y otoño, cuando el día tiene una duración de entre 8 y 15 horas.
como ocurre con el arroz. Que sepáis que existen plantas que tienen una floración al año, pero hay otras que tienen 2 floraciones al año. Por último, están las plantas de día neutro, en las cuales pues, la floración no depende del fotoperiodo, como por ejemplo del girasol, sino que depende de otros factores como puede ser la temperatura, etcétera, etcétera.